Bienvenidos nuevamente a este nuevo curso de tintas penetrantes y vamos a empezar con el capítulo primero, que es la inspección con tintas penetrantes, y vamos a empezar con una visión general de este tema. Empezamos con la definición de tintas penetrantes. La definición de tintas penetrantes dice que es un procedimiento de inspección Diciéndole a no la Erika que se sienta destructiva. nomás. Un segundito. Ya. Es un procedimiento de inspección no destructiva diseñada para detectar y exponer discontinuidades superficiales en materiales de ingeniería. Arrancamos con esta definición muy importante, la cual le vamos a interpretar más a fondo. Dice, es un procedimiento de inspección no destructiva. Tinta penetrante es un método que está dentro de los métodos de inspección por ensayos no destructivos. Ya vamos también a topar ese temita de definiciones para que sea más exhaustivo, pero adelantándoles un poco, una inspección no destructiva, para que sea un poquito participativo, voy a invitarles, si es tan amable, por orden de lista que me aparece aquí en el WhatsApp, voy a hacer la participación para invitarles, por favor. Dice Boris Guerrero. Boris, si eres tan gentil en activar tu micrófono para que esta reunión sea más participativa. Boris, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Boris, ¿Sí me escucha? sí, perfectamente, claro y fuerte. Boris, Gracias, muy si amable. eres tan gentil, ¿qué entiendes tú por un ensayo o una inspección no destructiva? Una técnica que se aplica sin afectar la superficie a la que se va a inspeccionar o a ensayar. Excelente, no te desconectarás. Mira, cuando a veces me preguntan, oiga, ¿y qué es un ensayo no destructivo? Entonces yo le digo, es algo muy parecido a los laboratorios clínicos, en los cuales les ayudan a los doctores. El doctor, uno se acude hacia el doctor para hacerse una examinación porque me duele la muela, porque me duele la cabeza, etcétera, 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 por cualquier situación. Entonces el doctor dice, a ver, voy a mandarle un examen de sangre, un examen de heces, un examen de orina, una radiografía, una tomografía, un electrocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces nos manda a hacer una serie de ensayos justamente para proceder a determinar si tenemos nosotros algún problemita interno o externo a nivel superficial, subsuperficial, volumétrico, etcétera. Entonces, pero ¿qué es? Como el nombre lo indica, nos da un poquito mala idea, porque el rato que dice no destructivo, ¿qué entiendes por no destructivo, Boris? Justamente eso, que no destruye la probeta o el área a inspeccionar o la estructura que se va a inspeccionar o a ensayar. Excelente. Entonces, mira, ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Está muy bien, pero hay un pequeño error de concepto. ¿Cuál es este error de concepto? Mira, se está proyectando. Ya, entonces miren, si miran aquí la pizarra, yo tengo un marcador. Entonces a mí me mandaron a ensayar este marcador y me dicen, oiga señores, por favor, nosotros, nuestra empresa se llama ITQM, y señores ITQM, por favor, procédanme a ensayar este marcador. Yo quiero que me haga un ensayo por medio del cual quiero saber cuántos metros de tinta tiene este marcador. Entonces yo, perfecto, llega aquí al laboratorio, entonces yo digo, ya, perfecto, este marcador, primeramente voy a cogerle los datos, es de marca Pelican, es de color azul, el número de serie, por decir, es del 426. ¿Qué más datos tiene? Ninguno más. Listo, entonces empiezo. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, y se acabó la tinta. Entonces yo emito el informe respectivo y digo, este marcador me duró 10 metros de tinta. Ese va a ser el resultado del ensayo. Ahora, Boris, terminado este ensayo, ¿este marcador me sirve o no me sirve? Bueno, en realidad el marcador ya no, porque ya lo ensayó totalmente, ya lo usó totalmente.
Exactamente. ¿Para cuál era el uso del marcador? ¿Cuál es el concepto? ¿Para qué fue diseñado? ¿Para qué fue creado este marcador? Eh, para marcar justamente, para rayar, para usarlo hasta que se Excelente. termine su Entonces, tinta. este marcador fue diseñado, fue construido para rayar. Y yo ya determiné que, ¿cómo se llama? Que me raya 10 metros de tinta y que se me acaba. Después de estos 10 metros, como tú ya me dijiste, Boris, perfectamente, este marcador yo ya no puedo ocuparle porque ya se me acabó la tinta. Ahora la pregunta es, Boris, ¿le destruí o no le destruí a este marcador? Bueno, en sí al marcador no, solo gastó su tinta, o sea, pero ya dejó de ser útil. Excelente, excelente. Entonces, miren, si vamos por el concepto de no destructivo, este ensayo que yo le hice a este marcador, ¿será destructivo o no destructivo? Sí, sí, o sea, al final de cuentas sí, porque ya deja de servir el marcador. Ya, parece, Boris, que tú ya has tenido claro el concepto, porque tenías que contestarme otra manera. ¿Cuál era la manera que tú tenías que contestarme? Era que efectivamente esto no es destructivo porque yo nunca le destruí a este marcador. Nunca le cogí, le doblé, le aplasté, le quemé, le prendí, le rompí, no hice nada. Por lo tanto, hice un ensayo no destructivo, pero en realidad eso es lo que nos lleva a ese concepto de decir no destructivo. Pero en realidad el concepto de ensayo no destructivo quiere decir eso, que no me cambia las propiedades, que no me cambia el objetivo de construcción, el objetivo del diseño. ¿Para qué fue diseñado? Este marcador fue diseñado para rayar. Pero en este instante yo que le hice este ensayo de saber cuánta tinta me está ocupando y me acabé la tinta, en ese instante se me acabó la tinta y fue diseñado para rayar esa tinta. Al acabarse la tinta y ya no poder ocupar para lo que fue diseñado, en ese instante esta inspección, este ensayo que yo le hice a este marcador se llama ensayo destructivo. Entonces el concepto de ensayo no destructivo no es que no se destruya, el concepto de ensayo no destructivo es que no cambie el objetivo para el cual fue diseñado, para el cual fue construido, y el objetivo para el cual fue construido este marcador era para rayar. Ya no puede rayar, por lo tanto es un ensayo destructivo. Y ahí es lo que se va a esta definición. Es un procedimiento por medio del cual ¿cómo se llama? No se destruye. Entonces, aquí si le cambiamos un poquito sería, es un procedimiento de inspección por el medio del cual no se cambia el diseño o las propiedades para cuál fue construido el elemento que yo me pongo a inspeccionar. Como tú bien dijiste, si voy a inspeccionar una pieza, una soldadura, una superficie, un material, un elemento de alguna máquina, si yo le hago un ensayo no destructivo, esta pieza, este material, tiene que seguir funcionando para lo cual fue diseñado. Si ya no me sirve para lo cual fue diseñado, en ese instante ya se llama ensayo destructivo. Entonces, como les decía, si el ejemplo vamos a la parte médica, yo me voy a hacer una radiografía, yo me voy a hacer un ecosonograma, una lamparoscopía, entonces yo después de ese examen sigo vivo. Entonces, como sigo vivo, entonces lo que me han hecho es un ensayo no destructivo. Si yo ya no sirvo para lo cual fue creado, debido a que ya perdí la vida, entonces en ese rato ya me hicieron un ensayo destructivo, como puede ser la autopsia. La autopsia entonces vendría a ser ya un ensayo destructivo, porque el rato que me abren y todo lo demás ya no sirvo para lo cual yo fue diseñado. Entonces, ese es el concepto básico que tenemos que entender, que un ensayo no destructivo es que no le cambio las propiedades, no le cambio el diseño constructivo, no le cambio para cuál fue creado. Entonces dice, es un procedimiento de inspección no destructivo diseñado para detectar y exponer discontinuidades superficiales. Ahí vamos al otro concepto. By Boris mismo, ¿qué es una discontinuidad? Es, es una alteración o anomalía en una superficie. Perfecto, muy bien. Gracias, Boris. Byron, si eres tan gentil, activa tu micrófono. Gracias, Tiaguito, buenas Byron. noches. Muy buenas noches. ¿Qué entiendes bajo el concepto básico de discontinuidad? ¿Qué le entiendes? No, no te adentres a buscar en un diccionario, en Google, nada. ¿Qué entiendes por discontinuidad?
¿Será que es una discontinuidad en material base? Ya, pero ya te estás adentrando mucho. Mira, le voy a tachar aquí esta parte. Ahora sí, léeme solo lo que está subrayado. ¿Qué dice? Léeme lo que Continuidad. está subrayado en rojo en la presentación. Continuidades. Continuidad, correcto. Solo dice continuidad. Entonces, ¿qué es continuidad? Algo continuo, nada más. Y si eso de algo continuo perdió su continuidad, discontinuo, entonces ese es el concepto básico de discontinuidad. Es algo que perdió la continuidad. Entonces ahí ya tenemos una situación. A veces tendemos a crear algo que no es cierto y justamente Byron respóndeme. Una discontinuidad sin enmarcar en juicios, ¿una discontinuidad es buena o es mala? Byron, ¿para ti una Hija, discontinuidad es buena o es no le mala? escuché, hija, se me cortó el audio, hija. No te preocupes, ¿discontinuidad es buena o es mala, Byron? Mala. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. Mire, ese es el mal concepto que tenemos de una discontinuidad. Decimos que una discontinuidad es mala, es pecado, es del diablo, es cualquier cosa una discontinuidad. No, yo les puedo decir todo lo contrario. Una discontinuidad es excelente, es muy buena. Entonces, miren, ¿por qué es muy buena? Entonces, ahora sí les voy a cambiar un poquito el concepto de discontinuidad. Miren, a ver, déjenme cambiarme a, a la pizarra. Entonces, miren, si ustedes se han fijado el techo, digamos, de la hoja de zinc o la hoja del deck o la hoja de la puerta, de cómo se llama, de nuestra puerta metálica de nuestra casa, ¿qué tiene de particularidad? Miren, si la hoja del zinc, pongamos así, si yo tengo, dibujo yo una columna, ¿sí? Aquí tengo el suelo, aquí pongo otra columna, y si yo pusiera una hoja de zinc sin el acanalado, solo pongo una hoja de zinc de esta manera, entonces, ¿qué va a pasar? Esta hoja de zinc va a perder su estructura, va a perder su forma, y la hoja de zinc se va a colgar de esta manera. Pero, ¿qué tenemos de particular con la hoja de zinc? La hoja de zinc tiene esta forma, ¿sí? Miren, esta forma tiene la hoja de zinc, o a veces tiene esta forma, ¿sí? Pero tiene un acanalado, tiene alguna figura. O el rato que nosotros compramos nuestra puerta metálica, la hoja de la puerta viene con unos enchapados, unas deformaciones, o a veces le vemos que a la puerta le han hecho unos diafragmas, unos así. ¿Para qué crees que será todo eso? Darwin, si eres tan gentil, muy buenas noches, a activar tu micrófono. Creo que está con un problemita Darwin. Vamos a pasar al siguiente. Olger. Olger, si eres tan gentil, ¿qué pasará o para qué crees que sirve que la hoja de zinc, que la hoja metálica, lo que sea, tiene ese acanalado, tiene esa estructura de esa manera? ¿Para darle qué? Muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Adelante, adelante, Olger. Ya. Es dependiendo del contexto para que sea utilizable tanto la descontinuidad. Claro. Ahora mira, no te vayas a las discontinuidades. Como te decía, yo tengo una hoja grande. La hoja de zinc es, digamos que tiene aproximadamente 6 metros por 2 metros. Si no tuviera este acanalado, este ondulado, la hoja de zinc, yo le quiero poner en dos columnas, estamos diciendo, mira, que la hoja de zinc se colgara, ¿sí o no que se colgara esa hoja de zinc? Claro, Si yo cojo una plancha de tol cualquiera y le pongo encima de estas columnas, ¿qué va a pasar? ¡Plum! Se fue, como se llama la hoja de zinc, y toma esa forma. Pero, ¿qué pasa a la hoja de zinc? ¿Coge esa forma o no coge esa forma? claro, sí, No coge esa forma, porque justamente, mira, yo le tiro aquí la hoja de zinc y como esta hoja de zinc tiene esta forma, mire, como tiene esta forma, ya no se me deforma. O como la hoja de zinc tiene así,
ya no se me deforma, no se me cuelga. ¿Por qué razón no se cuelga tanto o no se me deforma? Lógicamente que si yo la luz que le pongo es exagerada, igualmente se me va a colgar, en eso sí tienes razón. Pero Se ¿por va a qué crecer. razón ya no se me deforma mucho, digamos? Es por el diseño. Exactamente, por este diseño. Esta forma que le damos a la hoja justamente le da una estructura más sólida, más rígida a la estructura. Exactamente, sí. Entonces, mira, pero ¿qué pasa? La plancha de tol, que es recta, no tiene discontinuidades. Pero la plancha de tol ya tiene discontinuidades. La plancha, la hoja del zinc, la hoja del deck, ya tiene discontinuidades porque yo le doblé. El rato que le doblé, ya se presenta discontinuidades porque se perdió la continuidad. Si hubiera puesto una plancha recta, es una plancha continua. Pero el rato que yo ya le doblé, ya estoy poniendo discontinuidades, 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 discontinuidades. Sí, Pero entonces eso mira, sería solo en el diseño, ¿no es cierto? claro, es por diseño. Yo le estoy haciendo exactamente, le estoy metiendo discontinuidades por diseño. Ahora mira, voy a construir o voy a comprarme yo un motor. Sí, yo me compro un motor. Sí, yo me voy a comprar un motor. Entonces mira, yo aquí tengo el motor perfectamente y de este motor me sale un eje. Yo quiero conectarme con un engrane o con una polea. Entonces mira, yo le pongo aquí la polea. Sí, aquí está la polea. Yo tengo aquí la polea, ¿sí? Entonces aquí está la poleita respectiva. Listo, está aquí. Entonces esta polea yo le voy a conectar contra el motor. Primeramente, bueno, antes de pasarme a eso, no importa. Yo esta polea quiero conectarle al eje del motor. Entonces ya listo, no hay problema. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo conectarle directamente ¿cómo se llama? La polea al motor. No. ¿Qué tengo que hacerle a la polea? Diseñarle primero hacia el eje. Exactamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Perforar. Primeramente tengo que perforar, hacerle un agujero para que pueda ingresar en el eje. Entonces, mira, yo ya estoy metiendo discontinuidades, porque antes la polea era continua, 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 pero el rato que yo le perforé, yo ya le metí una discontinuidad. Vamos al concepto básico, discontinuidad, pérdida de continuidad, discontinuidad, continuidad, perdió la continuidad. Entonces, yo el rato que le perforé, yo ya le hice una discontinuidad porque ya le hice un agujero. Ahora, ¿qué pasa? Yo le meto el eje ya en la polea y le prendo al motor. ¿Qué va a pasar? ¿Gira o no gira la polea? De girar sí, pero tiene que tener sujeción. Exactamente. De pronto, si está bien con apriete, de pronto sí me gira, pero de pronto no me gira. Entonces, como tú dices, necesito hacer sujeción. Entonces, ¿qué me tocará? Otra vez hacer una nueva perforación a la polea y mandarle un prisionero, posiblemente. O a su vez hacerle una chaveta, meterle un chavetero y respectivo y asimismo ponerle aquí una rosca porque se me va a caer ¿cómo se llama? Se me va a caer la polea con el movimiento, entonces tengo que poner una arandela, tengo que ponerle aquí una tuerca, ¿sí? Tengo que poner una tuerca, tengo que roscarle. Entonces, mira, yo a este eje del motor, que antes era un ejecito así normal, ¿qué me tocó hacer? Me tocó hacer primeramente el eje, el agujero, el canal para poner ahí la chaveta. Me tocó roscarle para meterle la tuerca para meterle para que ponga el tornillo. Aquí y aquí de pronto también me toca poner una grada, como se llama, al eje, porque si no, se me va, no tiene a dónde sujetarse la polea, no va a tener un tope. Entonces, mira, por diseño, como tú dices, yo tengo que meterle la bola de discontinuidades. Tengo que ponerle discontinuidades a este eje. Entonces, ahora sí ya le voy a sacar al eje del motor, le voy a sacar aparte al eje del motor, le voy a sacar al eje del motor. Entonces mira, y ahora sí el eje tiene primeramente aquí el tope para que no se me caiga la polea. Después tengo que hacerle el canal de la chaveta y después finalmente tengo que ponerle aquí, como se llama, la rosca respectiva de la tuerca.
Y ahí está el eje del eje del motor. Entonces, mira, yo he tenido que poner una discontinuidad, tengo que poner dos discontinuidades, tengo que poner tres discontinuidades, tengo que poner cuatro discontinuidades, pero es ya por el diseño que me obliga a, ¿cómo se llama?, a realizar este tipo de discontinuidades. Mi eje inicial debería ser así. Este eje no tiene discontinuidades, pero por diseño, porque yo necesito canales, necesito roscas, yo le he metido cuatro tipos de discontinuidades. Y ese es el concepto básico, discontinuidades que pierde la continuidad. Entonces, ¿por qué es importante, Olger? ¿Por qué crees que es tan importante nosotros detectar o no detectar una discontinuidad? Ahora sí, ahora cambiemos y nuevamente te repito la pregunta que le hice anteriormente a Byron. Viéndole desde este punto de vista, ¿una discontinuidad es buena o es mala? Dependiendo para el propósito. Excelente, es dependiendo el propósito, es dependiendo su origen. En este caso que yo puse el ejemplo aquí en este eje, las discontinuidades son muy buenas, porque si es que no hubiera estas discontinuidades, yo no puedo transmitir el movimiento del motor hacia la polea. Necesito meter todo ese tipo de discontinuidades. Perfecto. Entonces, miren, ahí cambiémonos primeramente la situación. ¿Que una discontinuidad es mala? No, una discontinuidad puede ser buena o puede ser mala. Ya depende, como dice Orger, cuál es el objetivo principal de esto. Pero ¿cuál es la situación? De que una discontinuidad es el origen de una falla. Después de que este eje de este motor ha estado trabajando 5.000 horas, 20.000 horas, 100.000 horas y por haber circunstancias se me sobrecalentó y me frenó a raya y se me cayó al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más lógico es que se me rompa por una discontinuidad. Entonces, en este caso, aquí este eje se me va a romper por aquí posiblemente, se me va a romper aquí por la chaveta posiblemente, se me va a romper aquí por este cambio de sección posiblemente, se me va a romper más que seguro por la rosca. Entonces, miren, yo voy a tener cuatro iniciadores de fractura, cuatro arrancadores de, ¿cómo se llama?, de fracturas provocadas por las discontinuidades. Entonces, ¿por qué es tan importante dentro de nuestro campo las discontinuidades y su detección? Es justamente porque las fallas en los materiales me van a arrancar de discontinuidades, sean estas discontinuidades buenas o sean estas discontinuidades malas. En este caso, por diseño, estas discontinuidades del chavetero, de la rosca, del prisionero, de la perforación, fueron por un objetivo lógico, pero así sea el objetivo lógico y bueno, ese va a ser el origen de una posible falla. Pero peor más aún, si es que en este eje, en su proceso de fabricación, en el proceso de fundición, en el proceso de torneado, en el proceso de maquinado, ¿qué pasa si en el interior ya me tenía poros? ¿Qué pasa si en el interior ya me tenía laminaciones? ¿Qué pasa si en el interior de este material tenía incrustaciones? ¿Qué pasa si el interior del material, el rato que yo le maquiné, aquí se le clavó la cuchilla al tornero y me dejó un filo concentrador de tensiones muy grueso en este punto? ¿Qué tal si al tornero, el rato que estuvo fabricando la rosca, le hizo una rosca muy afilada, muy hecho punta? Entonces, miren que hay también discontinuidades que son negativas y las cuales yo no quiero que se me generen, pero pueden generarse por la fundición, por el proceso de maquinado, por el proceso de fabricación. Entonces, por eso es la situación de que el objetivo de los ensayos no destructivos es detectar discontinuidades, porque a partir de una discontinuidad, a partir de ahí es lo que va a arrancar una posible falla. Y el ejemplo más fácil de una falla es una fisuración. Entonces, por eso la importancia de detectar las discontinuidades, porque las discontinuidades es el origen de una falla. Entonces, ahora sí, ¿por qué nos detuvimos tanto en solamente 3 líneas? Porque es la importancia que nosotros tenemos en esta definición para entender. En 3 palabritas, en 3 líneas, miren cuánta información ha contenido. Es un procedimiento de ensayo no destructivo diseñado para detectar y exponer discontinuidades. Y ahora viene otra aclaración más. Superficiales. Entonces, al decir superficial,
únicamente tintas penetrantes. Esta es una limitante que tiene tintas penetrantes. Tintas penetrantes solo me puede detectar discontinuidades superficiales. No me puede detectar discontinuidades bajo la superficie ni al interior de la superficie. Entonces, si yo tengo una discontinuidad, como les estaba diciendo, entonces, si yo tengo una discontinuidad, para yo detectar con tintas penetrantes únicamente yo puedo detectar discontinuidades superficiales. Entonces, si yo tengo una plancha, por decirles aquí, entonces si esta plancha yo tengo un poro en el interior, no puedo detectar con tintas penetrantes. Si yo tengo una escoria en el interior, no puedo detectar con tintas penetrantes. Si yo tengo una laminación en la parte interior, no puedo detectar con tintas penetrantes. Si yo tengo una fisura en el interior, no puedo detectar con tintas penetrantes. Para que sea detectable con tintas penetrantes, la fisura tiene que estar abierta a la superficie. La fisura tiene que estar abierta a la superficie. Entonces está abierta a la superficie. La fisura, el poro, ¿sí? Entonces el poro tiene que estar abierta a la superficie. La fisura tiene que estar abierta a la superficie. La escoria tiene que estar abierta a la superficie. La falta de fusión tiene que estar abierta a la superficie. Porque si no está abierta la superficie, no me sirve el ensayo. ¿Y por qué necesito abierta la superficie? Porque, como ustedes ya saben, los que ya manejan el rato que nosotros aplicamos la tinta penetrante, esperciamos sobre la superficie, esta tinta tiene que ingresar dentro de la discontinuidad. Tiene que ingresar, entonces tiene que estar la discontinuidad abierta a la superficie para que pueda ingresar la tinta hacia el interior de la discontinuidad. Esta que está aquí, la 1, la 2, la 3, la 4, la tinta, la discontinuidad, al no estar abierta hacia la superficie, la tinta no me va a poder ingresar. Para que pueda ingresar, tiene que estar la discontinuidad abierta y en ese instante me va a ingresar la discontinuidad me va a ingresar la tinta hacia el interior de la discontinuidad. Entonces, es un procedimiento de inspección. Ahora sí, hemos terminado la definición de tinta penetrante. Es un procedimiento de inspección no destructivo diseñado para detectar y exponer discontinuidades superficiales en materiales de ingeniería. Por favor, es tan importante que les voy a hacer recalcar nuevamente. Patricio, no sé si es que estás, para que por favor me ayudes conectando tu micrófono. Gracias, Buenas Patricio. noches, Buenas noches. buenas noches, Elmer. Buenas Con noches, gusto, dígame. Patricio. Gracias. Sí, solo para reforzar, porque recuerden que mientras más repitamos, más queda reforzada la información. Y como es tan importante, por eso es lo que quiero reforzar. Entonces, simplemente para reforzar lo que ya hablamos ahorita en este concepto. Primeramente, ¿qué era un ensayo no destructivo? Un ensayo no destructivo es el cual se lo realiza sin dañar el diseño para el que fue construido el elemento. Excelente. ¿Qué era una discontinuidad? Una discontinuidad es una pérdida de continuidad, digamos. Excelente. ¿Qué era las tintas penetrantes como desventaja? Solo detectaba indicaciones o discontinuidades superficiales. ¿Qué es una indicación superficial? Todo lo que esté, una discontinuidad a nivel de superficie, no más de eso. Excelente, sí, perfecto. Muchas gracias, Patricio. Entonces, clarísima estas definiciones con las cuales arrancamos, que son vitales para entender el método de tintas penetrantes. Vamos un poquito a la historia para que vayamos viendo la importancia de las tintas penetrantes y cómo fueron creados. Entonces dice, historia. Es uno de los métodos más antiguos y se remonta a la inspección de los ejes de las ruedas de las locomotoras por los años aproximadamente de 1890, donde se descubrió que a pesar de que los ejes se limpiaban, donde existían fisuras, el aceite reaparecía. Así pues,
aparece la prueba de tintas de penetrantes por el método de aceite blanqueo. Entonces, el origen de las tintas penetrantes, o cómo se llamaban inicialmente las tintas penetrantes, no se llamaban tintas penetrantes, sino se llamaban prueba de aceite blanqueo. Dice que consistía en sumergir las partes en aceite. Entonces, miren, yo, como dice aquí, que donde se inventaron esto era en los ejes de las ruedas de las locomotoras. Entonces, cogían los ejes de las ruedas, las sumergían dentro de aceite y luego dice que le limpiaban. Entonces, cogían trapitos y removían totalmente el aceite de la superficie de este eje. Luego dice, después de que limpiaban los trapos empapados, los trapos les empapaban con querosene. ¿Por qué les empapaban con querosene? Es como una especie de limpiador, como una especie de removedor, porque recuerden que el aceite es muy pegajoso, se adhiere mucho hacia la superficie. Entonces, para limpiar fácilmente ese aceite, entonces ocupaban el querosene. Entonces, le empapaban trapitos con querosene y de esa manera procedían a limpiar la superficie de los ejes de los cuales, ¿cómo se llama?, iban a inspeccionar. Luego dice de que le limpiaba con querosene, le tiraban polvo de cal, o sea, polvo de tiza. Ustedes, o la mayoría o la mitad, recuerdan en la escuela que no habían los marcadores de tinta, sino eran simplemente las tizas de polvo, y esas tizas eran de polvo de cal. Entonces, simplemente el polvo de cal o el polvo de tiza lo regaban sobre la superficie. ¿Y qué es lo que hacía este polvo de cal? Absorbía el aceite que estaba inmerso o que se metió dentro de cualquier discontinuidad de estos ejes. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya sabían que ese eje estaba fisurado debido a que empezó a salir ese aceite de la superficie de la cual fue aplicada el respectivo aceite. Esta es el origen, y este origen ha evolucionado con el transcurso de los años, y a este aceite le han puesto un color. Entonces, en vez de sumergirle en un aceite normal, ahora le vamos a sumergir en un aceite coloreado para que se pueda visualmente descubrir más fácilmente. Y en lo que ha habido también el desarrollo de la tecnología es ya no ocupar polvo de cal, sino nuevos tipos de materiales, de sustancias que sean más absorbentes para que funcionen de mejor manera que el polvo de cal, para que estos funcionen como reveladores. Y asimismo, en vez de ocupar el querosene como limpiador, entonces o como removedor, van a ocupar otro tipo de solventes para remover de cualquier manera. Entonces, miren, ese es el origen de las tintas penetrantes. Nuevamente, ¿qué es lo que hacían? Cogían, sumergían en aceite, lo limpiaban con trapitos humedecidos con querosene y luego le tiraban polvo de tiza sobre ellos para que absorba la tinta penetrante que se ingresó, y de esa manera ellos detectaban que ahí había una fisura sobre el eje de este eje, una fisura o cualquier discontinuidad pequeña que pueda aparecer. Listo, entonces miren que así fue el origen de las tintas penetrantes. Ahora, si ahora vemos de esa manera, ya nos aclara que las tintas penetrantes, como yo le digo, es una especie de lupa. Nosotros, ¿para qué ocupamos la lupa? Es justamente para que se agrande la discontinuidad, para que se haga una ampliación a nuestra visión y nosotros poder detectar cosas muy pequeñas debido a la ampliación que genera ese lente, el lente provocado de la lupa. Es algo muy parecido, es como ocupar una lupa. Las tintas penetrantes es como ocupar una lupa. ¿Por qué? Porque va a haber discontinuidades tan pequeñas que nuestro ojo no los va a percibir, no los va a observar, no los va a ver. Pero el rato que aplicamos las tintas penetrantes y debido a este sangrado de esta tinta coloreada, va a ser mucho más fácil detectar sobre la superficie que estamos inspeccionando, y se va a ampliar. Entonces, como les digo, es como una lupa, es una amplificadora, y aparte de eso, coloreada, o sea, se va a ver mejor que una lupa todavía. Va a ampliar la discontinuidad y la vamos a ver de un color muy fuerte, con mucho contraste, para poder detectar discontinuidades. Entonces, ese es el origen de las tintas penetrantes.
penetrantes. Y eso efectivamente así es lo que sucede. Por ejemplo, en la parte, ustedes que tienen o manejan bodegas, en las bodegas los elementos que, como ustedes que están en contacto con el aire, con el oxígeno, van a oxidarse. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen los bodegueros? ¿Cómo se llama? Las partes le empapan en aceite, les empapan en diésel o simplemente compran directamente aceites especiales anticorrosivos, la cuales les embeben, les pintan o les sumergen para que justamente no provocar la corrosión. Entonces, de la misma manera, estos trabajadores de las locomotoras, para que los bodegueros, para que no se les dañe los ejes, les empapaban en aceite. Y lo que se daban cuenta que el rato que ya iban a ocuparles, ¿qué tenían que hacer? Limpiar el aceite. Entonces le limpiaban el aceite, les removían con querosene, les lavaban con querosene, digamos así, y ya empezaban a ocupar el eje. Pero ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que a pesar de que ya limpiaban el aceite, después de un tiempo empezaba a sangrar, empezaba a salir ese aceite. Pero ¿qué pasa? Si yo ya le limpié la superficie, ¿cómo es que nuevamente se me ensucia de aceites? Porque ese aceite quedó atrapado en una discontinuidad y después con el transcurso del tiempo esa discontinuidad empieza a soltar ese aceite que quedó atrapado. Entonces dijeron, ya, pero para ayudarle a que ese aceite salga, tiremos polvo de cal para que sirva de absorbente y de esa manera detectar de mejor manera las discontinuidades, que ese es el objetivo de todos los ensayos destructivos, detectar discontinuidades y en este caso por medio de tintas penetrantes. Cuando ingresó los años de 1930, las partículas magnetizables eliminaron casi prácticamente esta prueba. Entonces, miren, en los años 1930 arrancó o se descubrió o alguien inventó las partículas magnetizables y prácticamente eliminaron a las tintas penetrantes, casi le sacan del mercado. ¿Cuál es la situación? A ver, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Y ya hemos terminado. Boris, si eres tan gentil en conectarte nuevamente. Dígame, ingeniero. Boris, ¿por qué crees que las partículas magnetizables prácticamente le eliminaron a las tintas penetrantes por los años 1930? Imagino yo que porque las primeras pruebas de tintas o de la prueba esta de aceite blanqueo se realizaban sobre todo en materiales ferrosos, magnéticos, y descubrieron de alguna manera que les daba mejores resultados en las partículas magnetizables. Claro. Imagino Entonces, yo que tiene que ver con eso. sí, estás más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que nosotros los seres humanos siempre vamos a ir encaminados por el trabajo fácil, y lo más barato y lo más económico y que un menos tiempo y todo lo demás. Entonces, yo me voy a decantar siempre por lo más fácil. Entonces, eso es lo que pasó. Partículas magnetizables es un método mucho más fácil que tintas penetrantes. Boris, ¿cómo se llama? ¿Qué tiempo tú te demoras con tintas penetrantes para sacar el resultado en una inspección? Aproximadamente, dependiendo de la cantidad de juntas, pero en una junta Sí, una junta. normal de 8 pulgadas me demoro de entre 20 y 30 minutos. Perfecto, 30 minutos, Determinada, perfecto. Sí, más o menos. Si tú Sí. más o menos has trabajado, has manejado o has visto con partículas magnetizables, Sí, he visto. No he trabajado yo directamente, pero sí he ¿ya? visto. ¿Cuánto se demoran en darte el resultado con partículas magnetizables? De 5 a 10 minutos. Sí, exagerado. Sí, Entonces, sí, miren, sí. prácticamente el resultado es inmediato. Y con tintas penetrantes mínimo, como tú bien lo dijiste, es 30 minutos, porque 5 minutos, primeramente limpiamos, pero para partículas y para tintas tenemos que limpiar, entonces ahí no hay ventaja. Aplicamos la tinta, toca esperar mínimo 5 minutos. Después tenemos que limpiar la tinta, entonces nos demoramos 5 o 10 minutos otra vez en limpiar. Luego aplicamos el revelador, luego tenemos que dejarle otra vez mínimo 10 minutos para que trabaje el revelador. Entonces, miren, sumando los tiempos, sí, efectivamente necesitamos siquiera 30 minutos para obtener el resultado, mientras que con partículas magnetizables es prácticamente casi inmediato el resultado. Entonces, eso es una de las situaciones por las cuales partículas magnetizables le estaba ganando a tintas. Adicional, ¿qué dijimos por el concepto básico? Era que
tintas penetrantes únicamente me detecta discontinuidades abiertas a la superficie, solo superficiales, mientras que partículas magnetizables me puede detectar discontinuidades abiertas a la superficie y no abiertas a la superficie y subsuperficiales. Entonces, con partículas magnetizables no solo me detecto a la superficie, sino también bajo la superficie y puede o no puede estar expuesta a la superficie, las partículas magnetizables sí le van a detectar. Entonces, mire, esa es otra gran ventaja que tiene partículas magnetizables. Entonces, mire, entonces por los años 1930, cuando ya avanzó, se descubrió partículas magnetizables, prácticamente le sacó fuera del mercado a tintas penetrantes por ese tipo de facilidades. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer materiales especiales como el aluminio, como el duraluminio, como el bronce, como el cobre. ¿Y qué pasa con este tipo de materiales, Boris? No son ferromagnéticos, no son ferrosos. Son... Excelente, Sí. excelente. Entonces, claro, efectivamente, estos materiales no son ferromagnéticos. Perfecto. O sea, tú manejas muy bien las definiciones, Boris. Disculpa, Boris, ¿tú qué eres? ¿Qué Yo carrera soy, tienes? ¿Qué estudios tienes? ¿A qué te dedicas, Boris? bueno, yo tengo más que todo experiencia en el área laboral de lo que tiene que ver con soldadura. Siempre me he desempeñado en esa área y ahora tengo ya más o menos 10 años en el área de lo que es inspección. Acá trabajamos en integridad y confiabilidad. Yo tengo ya, voy para 10 años. Ah, Y perfecto. durante estos 10 años he recibido muchas capacitaciones en lo que tiene que ver con ensayos no destructivos, pero sin certificación. Ah, ya, muy bien, perfecto. Y Entonces está claro la situación porque la manejas muy bien. Entonces, mira, entonces esa es la situación. Entonces, como aparecieron estos materiales no ferromagnéticos, porque cuando vean ustedes partículas magnetizables únicamente se puede hacer a materiales ferromagnéticos, a materiales que se imantan, digamos así, que se magnetizan. A materiales que no se magnetizan no hay como hacer partículas magnetizables. Y por eso el aluminio, el bronce, el cobre, el duraluminio, etcétera, etcétera, que son materiales no ferromagnéticos, no hay cómo hacer la inspección con partículas magnetizables. Algunos aceros inoxidables también no hay cómo hacer con partículas magnetizables porque son no ferromagnéticos. ¿Y cómo sabemos que si es ferromagnético o no es ferromagnético? Facilito, nos robamos un imancito de la refrigeradora de nuestra casa y vamos, donde se quede pegado el imán es ferromagnético, donde no se queda pegado el imán no es ferromagnético. Entonces, donde no se queda pegado el imán no puedo hacer partículas magnetizables. Donde sí se queda pegado el imán sí puedo hacer partículas magnetizables. Entonces, como empezaron a trabajar o utilizar industrialmente otros materiales que no se queda pegado el imán, o sea, materiales no ferromagnéticos, entonces ahí dicen, ¿y ahora qué hacemos? Partículas no me funcionan estos materiales. Entonces dijeron, ah, no. Regresemos a las tintas penetrantes. Entonces, las tintas penetrantes funcionan muy bien en estos materiales no ferromagnéticos y vuelven a rescatarse y a sacarle espacio a lo que son las partículas magnetizables. Y ahí que en 1941 Magna Flux patenta, dice, el primer kit, el primer set de tintas penetrantes para detectar discontinuidades superficiales. ¿Cuál es el objetivo de las tintas penetrantes? Por favor, si eres tan gentil. Byron, ¿me ayudas con la lectura? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de las tintas penetrantes? Por favor, Byron. Creo que tiene algún problemita, Byron. El siguiente dice Darwin. Darwin, si eres tan gentil, ¿me puedes ayudar con la lectura del objetivo del propósito de las tintas penetrantes? Hola Elmer, buenas noches con todos. Buenas noches. Claro, el propósito de las tintas penetrantes permite detectar discontinuidades abiertas a la superficie en materiales que no sean porosos. La prueba de líquidos penetrantes es usada para detectar discontinuidades superficiales en materiales sólidos, no porosos, metales fundidos, forjados, aleaciones, soldaduras, plásticos, vidrios, cerámicas.
metales en polvo. Es capaz de detectar pequeñas discontinuidades abiertas a la superficie sin importar su orientación o forma del elemento a inspeccionar. Gracias, Darwin. No te desconectes. Vamos un poquito a examinar lo que acabamos de leer. Dice, permiten detectar discontinuidades abiertas a la superficie. Entonces eso ya está claro que solo podemos hacer eso. Solo tintas penetrantes me detectan discontinuidades abiertas a la superficie. Si está bajo la superficie, no puedo hacer. Dice, en materiales que no sean porosos. ¿Cuál será el problema en materiales porosos? ¿Cuál crees, le calculas, le estimas que sea el problema, Darwin, en estos materiales porosos? Que la tinta penetrante puede quedarse en los poros y nos puede dar un falso positivo de alguna falla o nos puede generar alguna confusión al momento de inspeccionar. Excelente, excelente. Entonces, miren, lo que acaba de decir Darwin está totalmente en lo correcto. Entonces, les voy a poner, les voy a dibujar una superficie porosa. Entonces, tengo aquí una superficie con poros, 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 poros. O sea, generalmente, digamos, una superficie cruda de fundición. Sí, a ver, no se comparte. Déjenme ver ahí. Ahí sí está. Tengo una superficie, entonces, como decía, llena de poros. Entonces, yo aplico la tinta penetrante ingresa en los poros, ingresa en los poros, ingresa en los poros, ingresa en los poros y también la superficie. Así es como trabaja, porque yo tiro en spray, tiro con brocha, lo que sea, las tintas y empiezan a ingresar. Después, adelantando yo un poquito en la teoría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiamos el exceso de tinta penetrante que tenemos en la superficie. Entonces, miren, yo remuevo el exceso de tinta penetrante que tengo sobre la superficie. Entonces, ya le limpié el exceso que tengo sobre la superficie. Entonces, lógicamente, la tinta me quedó únicamente atrapada en los poros. Ah, está aquí, perfecto, no hay ningún problema. Todo chévere. Pero, ¿qué pasa si yo, por decirles aquí, yo tuviera una fisura? ¿Sí? Entonces, por aquí yo tengo una fisura. Y digamos que por aquí también tengo otra fisura. Estas fisuras también se llenaron con la tinta penetrante. Se llenaron con la tinta penetrante. Y después del rato que yo aplico el revelador, entonces el revelador lo que hace es absorber, remover, extraer la tinta penetrante que estaba en el interior, que estaba atrapada en estos poros. Efectivamente, va a salir de donde estaban atrapados y me empieza a manchar la superficie. Entonces, miren, como me mancha aquí la superficie, otra vez yo le tiro y me mancha la superficie, ¿qué va a pasar? Yo no puedo ver las discontinuidades que están aledañas a estos poros, porque, como les decía, yo aquí quiero ver esta fisura, pero esta fisura va a estar enmascarada, técnicamente le dicen eso, va a estar enmascarada, va a estar tapada, va a estar encubierta por los poros que salió, de donde aquí la tinta que salió de los poros contiguos, entonces va a taparle o se va a confundir con la mancha de la fisura que estaba ahí y yo no le voy a ver. O sea, sí va a haber una mancha de la fisura, pero va a estar encubierta, va a estar enmascarada por la porosidad. Entonces, exactamente lo que dijo Byron está lo que dijo Darwin está correcto. ¿Qué va a pasar? Que se va a enmascarar, se va a tapar las discontinuidades porque el exceso de sangrado de la superficie va a estar roja, prácticamente toda la superficie va a estar roja, entonces yo no voy a saber dónde hay discontinuidades, dónde no hay discontinuidades porque toda la superficie va a estar roja. Ese es el problema efectivamente que yo tengo en los materiales porosos. Entonces ese es otro de los inconvenientes que yo tengo en los materiales. Entonces, primeramente, nuevamente, tiene que ser abierta a la superficie. Segundo, los materiales no tienen que ser porosos, si no tengo este inconveniente. Dice, también es usada para detectar discontinuidades de materiales. Ahora miren, esta es la ventaja que tienen, las ventajas que tienen las tintas penetrantes. ¿Por qué razón? Porque miren la infinidad de elementos que yo puedo inspeccionar. Puedo inspeccionar materiales sólidos,
Puedo inspeccionar materiales, lógicamente, que no sean porosos, materiales fundidos, materiales forjados. Puedo inspeccionar aleaciones, soldaduras, plásticos, vidrios, cerámicos, metales en polvo. Entonces, aparte de eso, puede detectar pequeñas discontinuidades, así sean muy pequeñas. Por eso es lo que yo les decía, que tiene esa capacidad de aumentar las discontinuidades que a mí, a simple vista, yo no puedo detectar. Entonces va a ser como una lupa, va a ser un amplificador para detectarme discontinuidades abiertas a las superficies. No me va a importar, dice, la orientación. Esto es importante porque partículas magnetizables sí me importa la orientación. Ultrasonido sí me importa la orientación. ¿Cómo se llama? Radiografía sí me importa la orientación. Entonces hay muchos métodos de ensayos no destructivos que sí me importa la orientación. Entonces a tintas penetrantes no me importa. Entonces miren, todo ensayo no destructivo tiene sus pros y sus contras. Entonces ustedes como inspectores tienen que saber, tienen que manejar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que tiene cada método para poder utilizar. En ciertos elementos yo prefiero utilizar partículas, en ciertos elementos yo prefiero utilizar tintas, en ciertos elementos yo prefiero utilizar ultrasonido, en ciertos elementos yo prefiero utilizar radiografía. Entonces va a depender de qué ventajas o qué desventajas me presenta cada método para yo escoger el método que voy a inspeccionar, dependiendo del material, dependiendo la superficie, dependiendo si es en campo, dependiendo si es en taller, dependiendo si tengo electricidad, dependiendo si no tengo electricidad. Entonces va a haber muchas variables por las cuales yo me decanto a escoger un método de inspección respectivo. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de las tintas penetrantes? Dice que las tintas penetrantes se basan en la habilidad que presenta un líquido en filtrarse a las cavidades. Entonces, la tinta penetrante o el elemento que yo voy a ocupar como tinta penetrante va a tener primeramente esta característica. Tiene que filtrarse en las cavidades. Entonces, si yo ya no quiero ocupar las tintas penetrantes, yo quiero ocupar otro material, otro elemento, entonces este elemento tiene que tener la capacidad de filtrarse en una cavidad. Listo, dice una cavidad que esté abierta a la superficie. Que permanezca en la cavidad. Miren, entonces, esta es la segunda propiedad. Que permanezca en la cavidad cuando el exceso de líquido sea removido. Entonces, esto es la segunda propiedad que yo necesito. Y luego dice que el líquido que quede en exceso, en remanente, tiene que ser sacado en forma de una indicación. Entonces, mire, esta es la tercera propiedad que yo necesito, que sea fácilmente sacado para formar una indicación, para que sea visible. Entonces, estas son las tres propiedades principales que yo requiero que tenga una tinta penetrante. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad? Entonces, la primera propiedad es que esta tinta penetrante tiene que penetrar, tiene que filtrarse dentro de las cavidades. ¿Cuál es la segunda propiedad que tiene que tener esta tinta penetrante? Va a ser que el rato que yo estoy haciendo la remoción de la tinta penetrante no se me salga de la discontinuidad. Y tercero, aunque parezca contradictorio, ¿qué tiene que ser? Que sea fácilmente que salga. A ver, ¿cómo es la situación? A ver, entonces, si yo quiero una tinta penetrante, yo necesito tres propiedades. Primero, que se pueda meter dentro de la cavidad. Perfecto, entonces, ya, perfecto. Entonces yo puedo ocupar el diésel, por ejemplo. El diésel se mete facilito dentro de las cavidades. Listo. La segunda propiedad dice que sea difícil que salga de la cavidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que yo tengo que remover el exceso. Pero el rato que remuevo el exceso, puedo remover la tinta penetrante que está en el interior. Entonces, a ver, vamos a dibujarles para que quede claro esta situación. Entonces, miren, yo tengo esta discontinuidad, ¿sí? Tengo esta discontinuidad. Listo, entonces la primera propiedad es que yo riego la tinta penetrante y la tinta penetrante tiene que meterse dentro de la cavidad.
tiene que meterse dentro de la cavidad. Chévere. Entonces, si yo voy a ocupar una tinta penetrante, esta tinta penetrante tiene que ingresar dentro de la cavidad. Hasta ahí todo chévere. Después dice la segunda propiedad que tiene que tener es que el rato que remuevo el exceso, recuerden que yo tengo que limpiar el exceso que me queda sobre la superficie. Mire, yo tengo que remover todo el exceso que quedó sobre la superficie, ¿sí? Miren, ahí ya removí todo el exceso que queda sobre la superficie. Entonces, ahora, ¿qué es esta propiedad? Y el rato que estoy limpiando y removiendo el exceso, puede pasar esta situación. Ahora voy a hacer una discontinuidad acá al lado de este tipo. Listo. Entonces, mire, ya hice esta discontinuidad de este tipo. Yo aplico la tinta penetrante. Entonces, la tinta penetrante me ingresa dentro de la discontinuidad. Ya me ingresó la tinta penetrante dentro de la discontinuidad. Yo procedo a remover el exceso de tinta penetrante. Ese es el paso que toca hacer en toda tinta penetrante, remover el exceso. Después que remuevo el exceso, yo le aplico el revelador, aplico el revelador. Y este revelador me va a extraer la tinta penetrante para provocar el respectivo sangrado. Pero me estaba olvidando que eso era, para eso dibujé esta discontinuidad de acá. El rato que yo remuevo el exceso de penetrante, ¿qué puede pasar? Que yo puedo provocar un sobreexceso en la limpieza y dejarle la discontinuidad completamente limpia, como acabo de pasar en esta discontinuidad. Esta discontinuidad, si yo tengo un sobreexceso de limpieza, voy a extraer la tinta. Y el rato que yo aplico el revelador, lógicamente no va a extraer nada, porque ya no hay tinta sobre esa cavidad. Como no hay tinta, entonces yo no voy a ver nada. A pesar de que exista esa discontinuidad, esa cavidad, no va a haber tinta que se extraiga. ¿Producto de qué? De que hubo un sobreexceso en el rato que hice el paso de limpieza del exceso de penetración. De pronto en la discontinuidad de acá, miren, también estoy haciendo un exceso de limpieza, pero igualmente se me va a quedar todavía tinta penetrante atrapada dentro de la discontinuidad. Cosa que el rato que aplico yo el revelador, me va a extraer la tinta penetrante y se va a generar el respectivo sangrado. Entonces la tinta va a salir y me va a manchar la parte de afuera. Entonces yo ya digo, ay, aquí hay una fisura porque me extrajo. Pero acá no hay extracción debido a que se removió la tinta penetrante. Sí, no hay extracción en el dibujo 2. No hay extracción, no hay revelación de la indicación porque no hay tinta que me saque, porque ya en el paso anterior ya removí con exceso la tinta penetrante, mientras que en el 1 sí va a haber esa presencia de líquido penetrante sobre la superficie. Entonces, nuevamente, estas son las tres propiedades que tiene que tener la tinta penetrante. Primero, que me penetre. Segundo, que no se deje sacar el rato que estoy limpiando el exceso. Y tercero, que sí se deje sacar el rato que aplique el revelador. Entonces, mire, tiene que tener propiedades contradictorias. No puede ser muy líquido, no puede ser muy espeso, no puede ser, muy penetrante, no puede ser tan penetrante, tiene que ser equilibrado. Tiene que ser altamente penetrante para que me ingrese dentro de la discontinuidad. Tiene que ser, para eso necesito que tenga mucha fluidez, pero no tanta fluidez porque el rato que remuevo el exceso se me puede limpiar absolutamente todo. Y el rato que aplico el revelador no me va a salir. Entonces, como les digo, tiene que ser un equilibrio en sus propiedades para que cumpla las tres. Que penetre, que no se deje remover y luego el rato que ya aplico el revelador sí se deje extraer. ¿Cuáles son las ventajas que tiene las tintas penetrantes? Primero, detectar discontinuidades muy pequeñas, ¿sí? Y muy pequeñas se refiere a muy pequeñas. Pero ahí salta la pregunta, ¿qué tan pequeñas? ¿Será de 2 milímetros, 1 milímetro, medio milímetro, una décima de milímetro? Va a depender, pero no nos ponemos a esas
Detalles, ¿por qué razón? Porque tenemos que fijarnos los criterios de aceptación y rechazo de las respectivas normas. Y como ustedes saben, los rechazos de las respectivas normas va a decir si poros mayores a 2 milímetros, escorias mayores a 5 milímetros, indicaciones alargadas mayores a 5 milímetros. Entonces estamos hablando de indicaciones grandes para provocar un rechazo. Por lo tanto, va a detectar, va a ser suficiente con la detección con tintas penetrantes, pero me detecta tintas penetrantes, indicaciones muy pequeñas. Amplia variedad de materiales que pueden ser inspeccionados. Como ya vimos en la presentación anterior, puede inspeccionar vidrios, cerámicos, metales, ¿cómo se llama? No ferromagnéticos, ferromagnéticos. Entonces hay una amplia gama de materiales que yo puedo inspeccionar. Formas geométricas complejas pueden ser inspeccionadas de una manera simple. ¿Cómo se llama? El rato que estoy haciendo radiografía, cuando tengo una superficie compleja, pataleo. Si estoy haciendo ultrasonido en una superficie compleja, pataleo. Entonces, mira, cuando tengo superficies complejas, yo sí tengo problemitas con otros métodos. Con tintas penetrantes no hay tanto relajo. Es fácil inspeccionar formas geométricas complejas por este método. Variedad de sensibilidades. ¿Qué es esto? Aquí ya nos aparece otra palabra importantísima que tenemos que tenerle claro bajo nuestros conceptos de definiciones. Sensibilidades. Sensibilidad, atentos, atentos, es la capacidad que tiene el método de ensayo no destructivo, en pocas palabras, en detectar cosas más pequeñas. Mientras más pequeño, es más sensible. Entonces, de ahí que yo puedo decirles, y esto también atención, las tintas penetrantes visibles son menos sensibles que las tintas penetrantes fluorescentes. Entonces, el problema es que tú sales día de Teresina. esto quiere decir... Déjame un segundito. Déjenme un segundito. Ya, listo. Lo que estábamos diciendo es que la tinta penetrante fluorescente es más sensible que la tinta penetrante visible. ¿Qué estoy diciendo? Que la tinta penetrante me va a detectar, fluorescente me va a detectar discontinuidades más pequeñas que las discontinuidades, ¿cómo se llama? Detectadas por tintas penetrantes visibles. Eso es lo que se refiere con sensibilidad. Mientras más sensible, yo puedo detectar cosas más pequeñas. Es igual como en partículas magnetizables, las partículas magnetizables húmedas fluorescentes es más sensible que las partículas magnetizables secas, o sea, me va a detectar discontinuidades más pequeñas las partículas húmedas fluorescentes. Si vamos a, ¿cómo se llama? A radiografía. Cuando ocupo yo películas de grano más fino, por ejemplo una D5 comparado con una de D7, la película D5 tiene más sensibilidad, o sea, me va a detectar discontinuidades más pequeñas que cuando ocupo yo una película radiográfica con grano D7. Entonces es más sensible con D5 que con D7. O sea, en pocas palabras, el rato que estoy diciendo es más sensible, lo que estoy diciendo es que me va a detectar discontinuidades más pequeñas. Eso es la sensibilidad. Entonces, tintas penetrantes dice que tiene una gran variedad de sensibilidades, una gran variedad de procesos disponibles. Entonces, ¿por qué dice de varios procesos? Porque hay tintas penetrantes visibles, tintas penetrantes fluorescentes, tintas penetrantes removibles con agua, tintas penetrantes removibles con solvente, tintas penetrantes removibles con emulsificables, tintas penetrantes revelables con revelador seco, tintas penetrantes revelables con revelador húmedo, tintas penetrantes revelador con húmedo acuoso, húmedo no acuoso, etcétera, etcétera. Entonces hay una variedad de procesos tremendo con tintas penetrantes, sino que ¿qué es lo que pasa? Que nosotros únicamente conocemos uno. Las tintas penetrantes visibles removibles con solventes, las que vienen en los 3 tarritos, ese es el que conocemos, pero ese es solo uno. Hay una variedad tremenda de procesos disponibles en lo que es tintas penetrantes. Es relativamente fácil de usar. Yo le cojo a un chico, a ver, vente para acá,
le explico una vez, listo, te fuiste a hacer todo lo demás. Entonces es sumamente muy fácil de utilizar. Donde es el pequeño problemita es en los criterios de aceptación y rechazo, manejar qué dice la una norma, qué dice la otra norma, etcétera, etcétera. Pero en sí es sumamente fácil de aprender, de realizar. Es portable. Entonces yo cojo mis tintas penetrantes, me pongo en la mochila y me voy para campo, me voy al taller, me voy a cualquier lado. Es muy portable. Si yo voy a hacer radiografía, chuta, tengo que tener camionetita, tengo que tener una persona que me ayude a cargar. Entonces sí es un poquito problemático. Entonces tintas penetrantes es muy portable. Es de bajo costo comparado con otros procesos. Sí, efectivamente. ¿Por qué las tintas penetrantes visibles removibles con solvente? Es, entre comillas, ¿cómo se llama? El proceso, es el proceso que casi todo mundo ocupa. ¿Por qué? Por esto. Justamente porque es de bajo costo comparado con otros procesos. Entonces yo voy y compro en Colimpo, voy y compro en Testec, compro en Texud, compro en, ¿cómo se llama? En otras ferreterías grandes y voy a encontrar las tintas penetrantes y encuentro a 70, 60, 80, $90 el kit. Y con eso me pongo a trabajar. Entonces sí es, entre comillas, un proceso bajo. Pero después, tirando números, van a darse cuenta que partículas magnetizables es más barato que tintas penetrantes. Pero yo haciendo un análisis un poquito más a fondo. Pero inicialmente, aparentemente, ¿cómo se llama? Es lo más barato porque $100, $80, sí lo consigo fácilmente. Que si voy a hacer partículas, tengo que comprar el yugo, $1,500. Pero ¿cuál es la situación? El yugo me sirve para 2 años, 3 años. ¿Cómo se llama? Mientras que tintas penetrantes, si estoy trabajando a full, 2 días a full, se me acabó las tintas penetrantes. Un día full, se me acabó las tintas penetrantes. Mientras que el yugo me aguanta 1 año, 2 años. Entonces ya voy haciendo un estimado de costos más, como les digo, más detenido. Entonces me voy a dar cuenta que a la larga, al corto plazo, tintas penetrantes es barato, pero a largo plazo, partículas magnetizables es súper más barato. Súper más barato. Desventajas, ya vimos un poquito de desventajas. ¿Cuáles eran? Que no puedo en materiales porosos. ¿Cuál era la otra? Tengo problemas que no me da el resultado en ese instante, sino me da media hora después. ¿Qué más? Tengo problemas con tintas penetrantes. Vamos a ver, mejor dicho, no me voy a inventar. Desventajas. Materiales porosos no pueden ser inspeccionados. Ya vimos cuál es el problema de los materiales porosos, que puede enmascarar discontinuidades que están conjuntas o que pueden enmascararme discontinuidades que están presentes, pero como toda la superficie me va a salir manchada, con sangrada, rojiza, digamos así, no me va a poder detectar, van a quedar enmascarados. Las superficies deben estar limpias, libres de pintura, libres de revestimiento, libres de polvo, libres de humedad, libres de contaminantes. Entonces este sí es un problema tremendo. Me timbran, Trin, Inge, venga a hacer tintas, ya perfecto, pero tengo un problema, está pintado. Qué pena, mucha pena, pero tiene que despintar. Porque nuevamente, como ya dijimos, tintas penetrantes solo me pueden detectar discontinuidades abiertas a la superficie. Pero el rato que está pintado, ya la discontinuidad no está abierta a la superficie, por lo tanto, no me va a detectar. Entonces, tiene que estar abierta la superficie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasemos aquí nuevamente a la pizarrita. Se me cayó mi borrador. No lo encuentro. Entonces estábamos diciendo que qué es lo que pasa. Listo. Entonces nuevamente tengo yo aquí una discontinuidad. Esta discontinuidad tiene capa de pintura. Capa de pintura. Como tiene la capa de pintura, yo le aplico la tinta penetrante y no me va a ingresar, lógicamente. ¿Qué pasa si es que está lleno de polvo?
De la misma manera, entonces aquí está el polvo, está aquí polvo, 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 polvo. El rato que aplico la tinta penetrante, nuevamente no me va a ingresar la tinta dentro de la discontinuidad. Si está con humedad, entonces, ¿qué significa? Que está aquí la gota de agua, la otra gota de agua. Entonces aplico la tinta penetrante y nuevamente no me va a ingresar la tinta penetrante. Que está con contaminantes. ¿Qué pueden ser los contaminantes? Óxido, tierra, etcétera, etcétera. Entonces, que no me van a dejar que ingrese, va a obstaculizar que ingrese la tinta penetrante hacia la discontinuidad. Entonces, el primer requisito y uno de los grandes problemitas, por eso es desventaja que tiene las tintas penetrantes, es que la superficie la cual voy a inspeccionar tiene que estar bien limpia, y ese sí es un problema porque el inspector tiene que sacarse la madre haciendo esta buena limpieza. En tubería, en soldadura es fácil, en soldadura de tubería es fácil, pero en soldadura de estructura, ay, sí es de comerse las uñas, qué bestia, ay, sí, la limpieza es problemática el rato que es una estructura. No se puede usar metales que hayan sido granallados, sandblasteados, a menos que se haya pasado un proceso de limpieza ácida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto, qué bueno que sale a colación. Esto no me voy a olvidar, estábamos haciendo la inspección en un tanque en Haga. Sí, ay, de gana, ya dije el nombre, no importa, un tanque criogénico en Haga. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama? Estamos haciendo una reparación, se hizo la calificación del procedimiento, se calificó a los soldadores, se detectó una fisura en el tanque por el veto de tintas penetrantes, se hizo la reparación respectiva, todo, y todo el proceso iban grabándole, iban filmándole porque iban a mandar a la casa sede, no me acuerdo dónde es, en Suiza, Suecia, algún relajo por allá desde Haga. Finlandia, no sé dónde. Bueno, la cuestión es que estaban filmando para enviar justamente el proceso de reparación del tanque. Entonces, se veía la fisura. Entonces, sobre la superficie, se veía, pero clarito la fisura ahí. Entonces, nosotros, chévere, aplicamos la tinta penetrante, dejamos el tiempo de penetración, todo chévere, aplicamos el revelador. El revelador no me aparecía nada. Aplicaba el revelador y no me sangraba nada. Híjole, ¿qué pasó? Nos faltó más tiempo de penetración. Listo, ya otra vez aplica, limpia otra vez, pon tinta, dejamos más tiempo. Aplica nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era el material? Era un material especial, relativamente suave. Entonces, digamos que aquí está la superficie de cómo se llama, de la fisura. Y voy a poner otro ejemplo acá al lado. Aquí está un poro. El rato que está un poro por ahí y cómo se llama, y el soldador le ve y el soldador no quiere reparar, ¿qué es lo que hace? Le pega un cincelazo, así nomás de rápido. Entonces le coge aquí el cincel, coge aquí la punta, le coge la punta del cincel, le da un martillazo y ¡pum! Le deforma y le tapa, le deforma la superficie y le tapa el poro. Entonces eso es lo que saben hacer los soldadores. De rato que encuentran un poro, cogen un cincel, ¡puc!, le golpean y le tapan, le deforman al material, le deforman a la superficie para taparle al poro. No les digo que está mal, no les digo tampoco que está bien, pero eso es lo que saben hacer los soldadores. Le deforman al material, le dan un cincelazo y ¿cómo se llama? Y le tapan al poro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El poro, el rato que ya está tapado, si yo le aplico la tinta penetrante, lógicamente la tinta no me va a ingresar hacia ese poro que está obstaculizado. Si yo le aplico la tinta penetrante en uno, entonces, ¿qué va a pasar? Como está abierta la indicación, abierta tranquilamente, entonces la tinta penetrante me ingresa. Pero ¿qué pasa si que lo que dice aquí, si fue realizada la limpieza con una limpieza mecánica muy fuerte? Entonces, ¿qué va a pasar? La limpieza mecánica, como puede ser el granallado, como puede ser el arenado, como el arenado
es una proyección, son disparos de arena o disparos de granalla metálica hacia la superficie, va a deformar, como golpearle, como martillarle, como cincelarle, como se llama, la superficie del material, y lo que va a provocar es que me deforme la superficie, y lo que me va a dejar es la superficie semi tapada, semi taponeada, debido a que me deformó los flancos, las entradas de la superficie. Por lo tanto, el rato que yo aplico la tinta penetrante, nuevamente no me va a poder ingresar. Entonces, como en este caso, tanto 1 como 2 fue deformado la superficie por algún proceso mecánico fuerte de deformación mecánica, provocó que se tape la entrada, y como ya vimos, si está tapada la entrada, la tinta penetrante no me entra, y por ende, el rato que yo limpio y después aplico el revelador, lógicamente, como aquí no se almacenó dentro de la cavidad, no se almacenó la tinta penetrante, lógicamente el rato que yo aplique el revelador no me va a salir absolutamente ninguna mancha. Entonces, eso es lo que dice aquí, que cuidado con el granallado, por favor, cuidado con el granallado, cuidado con el arenado, que cuando son materiales relativamente suaves, como son procesos del sandblasting y el granallado, son procesos mecánicos de, ¿cómo se llama?, de deformación plástica, entonces van a taponar la superficie y no me va a ingresar la tinta penetrante hacia el interior. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya perfectamente, cuando tengan este problema, apliquen ácido, apliquen el, ¿cómo se llama?, limpieza ácida. Entonces, rato que ustedes aplican la limpieza ácida, lógicamente se aplica el ácido, y el ácido lo que va a hacer es carcomer, ¿cómo se llama?, destapar las superficies que están abiertas a la superficie. Ya me destapa nuevamente la discontinuidad, y ahora sí, el rato que me aplico la tinta penetrante, entonces ahora sí, ya la tinta me va a penetrar, debido a que yo ya le predestapé las superficies aplicando ácidos de limpieza fuerte, ácidos asimismo superficiales, para que me provoque a destaparme las superficies. Este tipo de limpieza con ácido se hace al interior de la tubería, por ejemplo, el rato que en los sistemas de línea de tubería, en los cuales yo quiero que la tubería, el producto internamente esté muy limpio, entonces yo tengo que limpiar internamente toda la tubería internamente, y como digamos que es tubería de 2, 3 pulgadas, ¿cómo meto por adentro los chanchitos, los cepillos, todo eso para hacer una limpieza? Entonces, ¿cómo le hacen? Primeramente saben hacer una limpieza con flushing, o sea, le soplan aire a alta presión, le soplan fuerte para que se limpie todas las impurezas internas. Después le hacen circular varios días, 3, 4, 5 días, le están haciendo que circule agua con ácido, mejor dicho, mezclas de ácidos, o trabajan los químicos, y comenzamos a estar circula y circula ácido internamente, justamente para provocar, generar un decapado interno de la tubería, para que me haga una limpieza general interna de la tubería. Y luego ahí sí ya le hacen recircular sistemas para limpieza, para aplacado, para neutralizado de los ácidos, para que los ácidos no sigan atacando. La cuestión es destapar, la cuestión es limpiar. Entonces, lo que dice es que cuando se haga este tipo de procesos de, ¿cómo se llama?, limpieza muy fuerte, entonces lo que toca hacer también es un destaponamiento por medio de sistemas ácidos de limpieza. Pero esto sucede en materiales, como vuelvamente les repito, en materiales blandos, ¿sí? En materiales blandos, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, pero y adelantándonos para este concepto, ¿cómo se llama?, ¿por qué se tiene este tipo de problemas? Me parecía que por ahí alguien tenía una pregunta. Adelante, por favor. Sí, hola, soy Boris. Inge, una pregunta. Lo que pasa, pues yo tengo una experiencia algo parecida justo a lo que usted está comentando, porque cuando sacan las boyas en el muelle, en lo que es marítimo, acá, cuando sacan las boyas a mantenimiento, muchas veces suelen hacer reparaciones, cambios de plancha y estas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar, nos solicitan una inspección, que sirvió, y cuando vamos a realizar lo que es tintas a las soldaduras ya hechas, suelen por lo general cubrir con algún material para que no se oxide. Usted comprenderá que es una zona salina. Entonces, lo que se suele hacer es solicitar un sandblasting. Le hacen un granallado. El acero al carbono entra dentro de los materiales en los que se pueden sufrir esas deformaciones que usted indica y perder la
la forma original de una discontinuidad. Sí, pues los aceros al carbono normales no es tanto el problema. Y no hay problema con eso. Pero tenemos que tener ese tipo de consideraciones. No entran estos, pero toca tener cuidado. Lo que pasa es que recuerden que cuando se hace sandblasting generalmente se está haciendo a una presión de 120 psi esta limpieza y hay tipos de limpieza fuerte, se le baja la presión, no se le hace la limpieza con arena, sino se le hace con camisa de arroz, o sea, hay varios tipos de fuerza en lo que es la limpieza respectiva, entonces va a depender de esos sistemas. Pero recuerden que, por ejemplo, el rato que se está arenando, granallando, es tan fuerte también este tipo de limpieza que pierde el espesor del material. Queda la superficie hasta con anclaje posiblemente porque le va desgranando, le va carcomiendo al material. Entonces sí toca tener un poquito de cuidado, pero en los aceros normales, en los aceros al carbono no se tiene ese inconveniente. En materiales un poquito más suaves, entonces sí va a haber ese inconveniente. Pero en aceros al carbono no es tanto, pero sí hay que tener cuidado porque igualmente, como yo les digo, a veces no se hace una buena limpieza, entonces uno va y le cambia la presión al compresor porque no me sale la corrosión y le aumento la presión, entonces puede posiblemente generar este tipo de taponamientos. Justamente Sí, adelante. justamente esa era la experiencia, eso era lo que le iba a indicar, que acá se hace para dar perfil de anclaje, para dar rugosidad. Suelen los compañeros, he visto cómo hacen el método y suelen de verdad aumentar la cantidad de presión al hacer el sandblasting o el granallado. Entonces, por eso le preguntaba. Sí, entonces posiblemente sí tocara actuar, actuar con esta situación. Entonces, mira, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que se puede hacer un poquito de pruebas en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque hay probetas que te venden, que no son caritas, valen $60, pero lamentablemente no hay aquí, toca importar esas plaquitas que ya te venden con fisuras. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Probar justamente. Ya está comprobado porque te venden esas probetas con fisuras. Entonces, tú puedes proceder a repetir, a hacer ese ensayo, como se llama, de limpieza. Entonces, tú le coges, le sandblasteas, le subes la presión, etcétera, etcétera, le sandblasteas. Después de ese proceso, le haces el ensayo de tintas penetrantes hacia la probeta y si es que no te marca nada, ya estás seguro que efectivamente está en exceso la presión, en exceso la deformación y que lo que ha provocado es que se taponen las discontinuidades y por lo tanto no me va a detectar con tintas penetrantes. Entonces, si ya me toca hacer tintas penetrantes, entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar con un ácido justamente para poder destapar. Ese tipo de ácidos lo venden, como se llama, estos laboratorios químicos de industriales de limpieza. Hay laboratorios químicos que te venden justamente desoxidantes, decapantes, por ejemplo, los famosos DeFos, ¿cómo se llama? Desoxidantes, decapantes, justamente que te ayudan a ese proceso, pero eso ya son empresas especiales, industriales que te venden ese tipo de producto. Entonces tú dices, mira, yo necesito un ácido que me ayude a decapar el acero, ¿cómo se llama? Tanto, y entonces ellos te van a decir, ya listo, esta es la concentración respectiva, este es el tiempo respectivo que tú lo vas a hacer y de esta manera lo vas a manejar. Entonces eso manejan justamente los químicos industriales, los que te venden ese tipo de productos a nivel de decapantes, a nivel de desoxidantes. Entonces ellos te van a ayudar justamente para venderte un producto adecuado para este proceso. Pero como te digo, la manera más fácil que tocaría hacer es, como te digo, comprar una probetita, ¿cómo se llama? Que esté con las fisuras, generar esa limpieza fuerte y después de eso aplicarle las tintas para ver si se taparon o no se taparon. Y si no quieres ese riesgo, entonces simplemente comprar el ácido, aplicarle el ácido y ya con seguridad aplicar luego las tintas penetrantes. Entonces dice, no se puede usar en materiales que hayan sido granallados, sandblasteados, a menos que se haya aplicado un proceso de limpieza ácida que lo que hace, como les decía, es destapar las entradas para que ingrese nuevamente la tinta penetrante. Dice, algunos materiales tales como cauchos, plásticos, se podrían afectar, dañarse, ya que como son en base a petróleo, tienen componentes que tienen los componentes de los penetrantes. Vamos al origen de las tintas penetrantes. ¿Qué dijimos que era una tinta penetrante? Era un aceite
coloreado. Ese es el origen de la tinta penetrante. Una tinta penetrante es un aceite con un colorante. ¿Y el aceite de dónde sale? De un derivado de petróleo. ¿Qué pasa si yo a un plástico o a un caucho le sumerjo, ¿cómo se llama? Dentro del aceite, dentro de un derivado de un producto de petróleo, dentro de aceite, dentro de gasolina, dentro de diésel. ¿Qué va a pasar? Ese caucho, ese plástico va a perder sus propiedades originales para las cuales yo quería. Se va a vulcanizar, se va a suavizar, se va a hacer se va a hacer hecho chicle, como les llamamos, y se va a deshacer prácticamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, que muchos plásticos, muchos cauchos, el rato que le aplicamos la tinta penetrante se van a dañar. Entonces, te toca tener ese pequeño, nuevamente ese cuidado. Entonces me va a decir, ¿y ahora qué plástico les va a dañar? Ahí sí toca hacer un poquito de la misma manera de pruebas para ver si es que le daña o no le daña. Recuerden que igualmente las tintas penetrantes, el trabajo que vamos a hacer es únicamente 5 o 10 minutos de penetración nada más. Entonces para ese tiempo hacemos una pequeña prueba si le daña o no le daña. Si no le daña, perfecto, lo hacemos. Si le daña, entonces no podríamos hacer por el método de tintas penetrantes. Pero toca tener ese cuidado, esa particularidad. Es que lo que pasa es que si desconocemos las propiedades y cuál es su origen, hay los inconvenientes que tenemos. Entonces yo me acuerdo, estamos haciendo la inspección de las tintas penetrantes estamos haciendo la inspección en las rieles ¿cómo se llama? De las soldaduras del metro de Quito. Entonces, ¿cómo se llama? Los inspectores que estaban haciendo esa prueba, un poquito, les digo, con pereza, con vaguería, hacían las tintas, porque hacían 100% las tintas penetrantes. Denme un segundito, por favor, que es de un trabajito que me olvidé de... Listo. Entonces, les estaba contando de que algunos... ya, estaba del metro de Quito, ya. Entonces, un poquito por vaguería, no les dejaban limpiando justamente las tintas penetrantes, porque estaban haciendo 100% tintas penetrantes a las soldaduras de las rieles del metro. Entonces, no le estaban dejando limpiando, o sea, aplicaban la tinta, aplicaban el revelador y se iban. Entonces, si ustedes, que yo lo vamos a ver más adelante, los pasos de la aplicación de las tintas penetrantes, dice clarito, último paso, limpieza y remoción de las tintas penetrantes. No dice si es que quieren dejarán limpiando, si es que quieren no dejarán limpiando. Es un trabajito fuerte, es un trabajito feo, sí, efectivamente así lo es. Y un poquito conversando con el cliente se puede llegar hasta un arreglo, decir, oye, tú después vas a sandblastear, ¿no ve? Después tú vas a lavar, después tú vas a aplicar desoxidante, todo lo demás. Te dejo limpiando, o si te dejo muy sucio, ¿te afecta o no te afecta? Entonces, por ejemplo, unos no van a tener problemas, mientras que otros sí van a tener problemas. Entonces, por ejemplo, con la gente de SEDEMI siempre nos piden que dejemos bien limpio. ¿Por qué razón? Porque muchas de esas estructuras pasan a la tina ¿cómo se llama? La tina del galvanizado. Entonces sabe decir que donde está con tinta penetrante y no le limpiaron bien, no se adhiere adecuadamente esa capa ¿cómo se llama? De galvanizado. Entonces sí saben decirnos, saben molestarnos que dejemos bien limpios. Es parte del proceso, es parte de nuestro trabajo dejar bien limpio, pero ¿cómo se llama? Como les digo, dependiendo del proceso posterior que va a ser, se puede llegar a un acuerdo de dejar bien limpio, normalmente limpio, o no limpiar, aunque como vuelvo y repito, claramente dice el procedimiento, toca dejar bien limpio, no bien limpio, toca dejar limpio la superficie donde se aplicó las tintas penetrantes. ¿Por qué? Nuevamente, la tinta penetrante es un derivado del petróleo, entonces esa superficie como un derivado del petróleo puede dañar la superficie. Segundo, el rato como se aplica revelador, el revelador es un absorbente, entonces ese revelador puede generar como un absorbente de humedad y también retener la humedad sobre la superficie, entonces va a provocar una corrosión sobre esa superficie que se le dejó aplicado el revelador. Entonces, si uno desconoce esos datitos de las tintas penetrantes, entonces puedes llegar a cometer esos errores. Pero para eso justamente es este curso, para aprender esos pequeños detalles que tenemos que tener, y he ahí la situación que, como les manifiesto, que tenemos que tener cuidado, ya que como es un derivado de petróleo y si aplicamos sobre las superficies como cauchos, como plásticos, podrían dañar, podrían afectar estos componentes. Entonces tenemos que tener cuidado y precaución ante esta situación.
Depende altamente del operador. Desventaja. Todos los ensayos no destructivos dependen altamente del operador. Entonces, pueden tener el mejor equipo de ultrasonido, el mejor equipo de radiografía, el mejor kit de tintas penetrantes, el mejor equipo, el kit de partículas magnetizables. Si el operador no está capacitado, entrenado, va a realizar una examinación deficiente. Entonces, los ensayos no destructivos van a depender altamente del operador. Otra desventaja, algunos componentes pueden causar irritación a la piel bajo un prolongado tiempo de contacto si no se usa un adecuado equipo de protección personal EPP. Efectivamente. Entonces, esto sí toca tener mucho cuidado, por favor, con tintas penetrantes. Tenemos que tener guantes de nitrilo, guantes de caucho, lo que sea, para que, como el nombre lo dice, tinta penetrante, tiene propiedades de penetrar. Y ustedes se ven la piel, y clarito, yo por lo menos en mi piel me puedo observar claramente los poros que tengo sobre mis manos. Entonces, si trabajo con las manos sin protección de guantes, entonces yo sé clarito que la tinta penetrante me va a ingresar a mi sistema, va a ingresar bajo subcutáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí va el ejemplo. Un compañero de trabajo fue a realizar la inspección, se olvidó los guantes, trabajó toda la mañana, se contaminó con las manos, todo chévere, entre comillas, hasta ahí no pasaba nada. Llegó el almuerzo, un espectacular pollo frito. Qué bestia, se chupó hasta los dedos, como dice, estaba tan rico el pollo que se chupó hasta los dedos. Después de una hora, después del almuerzo, le llevaron de emergencia al hospital intoxicado. La intoxicación se fue justamente debido a que no usó los guantes y hubo una penetración excesiva bajo su piel de la tinta, y después también se tragó tinta justamente chupándose los dedos del rato que estuvo tan delicioso el pollo. A partir de ahí ese compañero adicional generó, alergia, el rato que él ya no podía trabajar con tintas penetrantes porque apenas olía, llegaba su olfato, el olor de la tinta, entonces él ya, no recuerdo cómo se llama esa enfermedad, pero empezaba a cerrársele el pecho, su garganta, y tenía casi como crisis respiratorias y no podía respirar, justamente como un mecanismo de defensa que presentaba el cuerpo ante esa intoxicación que le sucedió en este proceso que yo les digo. Entonces, sí toca tener mucho cuidado con el equipo de protección personal, usar guantes, usar mascarilla, por favor, porque es un químico que está de manera de vapor, de manera líquida, de manera en el ambiente. Entonces, si nosotros respiramos, vamos a tener. Entonces, y es facilito ver. Hacemos tintas, al final del día nos sacamos la mascarilla está con tinta. Nos limpiamos, nos limpiamos los mocos salen con tinta. Entonces, miren, con mascarilla y todo, los mocos salen con tinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren que esa propiedad que tiene justamente la tinta de penetrar. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con lo que son los equipos de protección personal para el uso de tintas penetrantes. Esa es otra desventaja. Razones para usar, en pocas palabras, ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Es frecuentemente el primer método de ensayo no destructivo manejado industrialmente debido a su bajo costo y porque se acomoda a la diversidad de tamaños, de formas, de condiciones ambientales. Entonces, efectivamente, por eso el rato que nos toca hacer un ensayo, lo primerito que corremos a hacer es tintas penetrantes, efectivamente, porque es de bajo costo, se acomoda fácilmente a las inspecciones de campo, se puede inspeccionar de distinto tamaño, de distintas formas, condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Dice, otra ventaja, dice, si solo el objetivo es detectar discontinuidades superficiales abiertas a la superficie, la tintas penetrantes es apropiado para, como ya dijimos, tiene una gran diversidad. Puede ser para inspeccionar materiales no magnéticos, como los aceros, algunos aceros inoxidables, como los austeníticos, como el titanio, como el aluminio. Por ejemplo, mira, el aluminio es suave. Si el aluminio, como le decíamos, estamos sandblasteando, granallando, entonces lógicamente sí va a haber mucha deformación. Materiales no metálicos, plásticos, cerámicos,
que no se podría realizar con partículas magnetizables. ¿Por qué? Porque justamente ni el aluminio, ni el titanio, ni el acero inoxidable austenítico, ni plásticos, ni cerámicos son no magnéticos, por lo tanto no puedo hacer partículas magnetizables. Entonces, ¿por qué puedo usar tintas penetrantes? Justamente porque se acomoda a los requerimientos. Entonces, cuando no puedo hacer partículas, sí, efectivamente, uno de los ensayos que puedo hacerlo fácilmente va a ser las tintas penetrantes, especialmente en estos materiales no magnéticos. Cambios fuertes de secciones también pueden, dice que cuando hago partículas magnetizables, los cambios de sección me van a dar indicaciones falsas. Efectivamente, cuando estoy haciendo partículas magnetizables, cuando hay cambios de sección fuerte, me da marcas que si yo les interpreto inadecuadamente, puedo decir que estas marcas son discontinuidades cuando son indicaciones falsas. Adicional, dice que pueden enmascarar algún otro tipo de discontinuidades. A eso dice que los cambios de secciones fuertes también tengo, y claro, en radiografía tengo muchos problemas con los cambios de secciones porque en radiografía yo calculo el tiempo de exposición que voy a estar sometiendo la película radiográfica a la radiación ionizante en función al espesor. A mayor espesor, yo tengo que hacer disparos de mayor tiempo de radiación ionizante. A menos espesor, necesito dar menos tiempo de exposición. Entonces, cuando tengo transiciones fuertes, entonces ahí sí estoy jodido, porque ¿a cuál le hago? ¿Al espesor grueso o al espesor delgado? Si hago el espesor grueso, me va a salir bien el espesor grueso, pero el espesor delgado me va a salir mal. Si hago el espesor delgado me va a salir bien la imagen, mientras que la imagen del espesor grueso me va a salir mal. Entonces, ahí me toca hacer varios ensayos, uno para el espesor grueso, otro para el espesor delgado, y en la transición tengo que poner los que se llaman los shims, lo que se llama compensadores de espesores para provocar hacer ese tipo de inspecciones. Entonces ahí sí me puede jalarme las cuadras y fisuras pueden quedar enmascaradas de rato que estoy haciendo ese tipo de trabajos. No requiere electricidad. Efectivamente, las tintas penetrantes visibles, removibles con solvente, no necesitan electricidad. Es fácil para usar el campo. Pero también hay las tintas penetrantes, ¿cómo se llaman? Visibles con luz ultravioleta. Entonces ahí sí necesito una lámpara de luz ultravioleta, y las lámparas de luz ultravioleta posiblemente pueden necesitar energía eléctrica. Entonces posiblemente sí puedo necesitar electricidad. Entonces va a depender de su caso y de las situaciones, pero generalmente las que utilizamos no necesitan electricidad y es fácil de uso en el campo. El proceso básico. Déjenme un segundito para ver en qué presentación estamos. Denme un segundo. Ya, sí, avancemos hasta la parte de acá para quedarnos ahí. Entonces, los tres procesos básicos o los tres pasos básicos que tenemos las tintas penetrantes es aplicar el tinte, remover el exceso del tinte y colocar el revelador. Esos son los tres pasos básicos, porque hay muchos más, como por ejemplo la limpieza, como por ejemplo la post-limpieza, entonces que son partes necesarias, pero en sí los pasos básicos en las tintas penetrantes es aplico el tinte, remuevo el exceso del tinte y aplico el revelador para que aparezca la indicación respectiva. Entonces aquí tenemos justamente el primer paso, que yo tengo una discontinuidad y aplico la tinta penetrante. Entonces esto es de la aplicación de la tinta penetrante. Luego tengo que remover el exceso de tinta penetrante, remuevo el exceso de la tinta penetrante y luego aplico el revelador para que me absorba la tinta penetrante retenida y me genere una indicación. Entonces atentos, que ahora sí de manera gráfica va a ser más fácilmente vista este proceso. Entonces primerito que tengo que hacer una limpieza. Entonces procedo, limpio. Este proceso de limpieza puedo hacerlo con cepillo, con grata, ¿cómo se llama? Con desoxidante, con desengrasante, con agua y jabón, con solvente, con tiñer. La cuestión es dejarle impecable la superficie. Entonces procedo,
el primer paso es a limpiar. Si voy a ocupar algún proceso húmedo, como por ejemplo agua con jabón, como puedo ocupar solvente, tiñer, entonces también tengo que proceder al secado de la superficie. Entonces, después de limpiar, tengo que proceder a secar la superficie antes de aplicar la tinta penetrante. Después, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la tinta penetrante. Entonces, aplico la tinta penetrante. No, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita? No, perdón, estoy hablando mal. De antes hice una limpieza mecánica, entonces con un cepillo de mano fuerte, entonces procedí a remover lo que se puede hacer con una limpieza mecánica, mientras que en este punto estoy haciendo una limpieza de grasa, una limpieza de, ¿cómo se llama? Por medio de un solvente, que este producto se le llama el cleaner. Entonces, por medio del cleaner, por medio de un removedor, por medio de un solvente, yo procedo a hacer limpieza de grasas. Entonces, ahorita yo lo que tiré es un tiñer, digamos así, un solvente para eliminar las grasas. Nuevamente procedo a secar la superficie, procedo a secar para que me quede sequita la superficie, y ahora sí que ya está seca, procedo a hacer mi primer paso que dijimos anteriormente. ¿Cuál es el primer paso? Aplicar el penetrante, aplicar la tinta penetrante. Entonces aplico la tinta penetrante sobre la superficie que voy a inspeccionar. Entonces aplico la tinta para humedecer, para poner toda la tinta sobre la superficie que voy a inspeccionar. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Dejar que pase un tiempo. Tiene que dejar un tiempo para que la tinta penetrante penetre en la indicación, en la discontinuidad abierta a la superficie, darle ese tiempo. Entonces yo tengo que dejarle mínimo 5 minutos para que esté penetrando. Después de dejarle un tiempo de penetración, yo tengo que remover el exceso. Entonces, primero la remoción del exceso se hace con un trapo, con una franela, con un wipe limpio para remover el exceso. Pero si ven, la superficie todavía está media rojiza. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Coger otro, ¿cómo se llama? Otro wipe, otra manta, otro mantel, etcétera, etcétera, para proceder a limpiar. Entonces esto tengo que hacerlo, tengo que dejar la superficie completamente limpio. Lo que falta aquí explicar es que este trapito tiene que estar humedecido con el cleaner, con el removedor, con el remover, para que pueda ser más fácilmente removible esta tinta penetrante, este exceso. Después de eso voy a aplicar el revelador sobre la superficie, aplico el revelador sobre la superficie para que este revelador, como ya dijimos, absorba la tinta penetrante que quedó atrapada dentro de alguna discontinuidad. Tiene que pasar un tiempo hasta que este absorbente absorba la tinta penetrante que estaba aplicada, que estaba atrapada en una discontinuidad, y esa discontinuidad ya puede visualizarse por medio de nuestros ojos. Y por último paso va a tocar hacer la interpretación, la evaluación y el reporte de las respectivas indicaciones. Y como ya decíamos, como último paso, la limpieza posterior o post limpieza, en la cual aplico nuevamente un removedor y cojo el trapito, y ahora sí procedo a la limpieza final para dejar mi elemento tal como estaba al inicio. Perfecto, entonces ahí quedamos hasta el punto de